Origen de la enfermedad. Los malestares, las enfermedades, la muerte, son todas las consecuencias del pecado. La enfermedad no estaba en el plan original de Dios para el hombre. Dios no quiso hacer un Adán o una Eva con enfermedades. Él hizo al hombre como un ser excelente, bueno, bendecido y completo, justo como él. No había lugar para que el hombre enfermara o muriera. Pero esto fue alterado apenas el hombre pecó, como resultado de desobedecer a Dios a través de la tentación del malo, Satanás. Escucha esto. Luego dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Él dominará a todos los seres vivientes. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Dios lo formó a su propia imagen. Luego Dios observó todo lo que había creado y vio que era excelente en todo sentido. Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 31. ¿Oíste eso? Excelente creación. Dios creó al hombre para que domine a todas las criaturas vivientes. Lo creó para que sea excelente y a su imagen y semejanza divina. Entonces, ¿cómo entraron los males y las enfermedades si Él era la imagen y semejanza de Dios Todopoderoso? ¿Cómo? Eso solamente fue posible cuando cometió el pecado de desobediencia y éste manchó la forma original. Luego de la caída, las dolencias y enfermedades, la pobreza, las maldiciones, la violencia, la discordia, el homicidio, la muerte, etc., se introdujeron en la hasta entonces perfecta creación. Satanás introdujo el pecado y el pecado trajo consigo la enfermedad, las dolencias, la violencia, el crimen y la muerte al mundo. Todo lo malo proviene de él. El plan de Dios para nuestra sanación. Demos gracias a Dios porque Él inmediatamente se pronunció con respecto a la redención del hombre, allí mismo en el Edén. Habló sobre la simiente de la mujer, que finalmente sería Jesucristo, nuestro Salvador. En Él, Dios redimió a todos los hombres perdidos por haberle desobedecido a Él en el Edén. Y esto, con seguridad, incluye la salud divina. La Biblia dice que somos curados por las heridas de Jesús, la simiente de la mujer del Edén, suspendido en la cruz. Por sus heridas hemos sido curados. Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esto simplemente significa que Jesús compró nuestra sanación por medios de las tantas heridas dolorosas y punzantes a las que lo sometieron antes de su muerte. Las heridas de los 39 golpes con la caña, la herida de lanza en su costado, la desgarrante corona de espinas, los golpes, etc. Por esas heridas has sido curado. Todos esos tormentos fueron permitidos por Dios para que nuestros cuerpos recibieran sanación divina. Sí, eso incluye la enfermedad por la que estás atravesando en este momento. Jesús pagó por ella. Debes levantarte y recibir tu sanación hoy. Sí, levántate, acepta y aprópiate de lo que Él hizo por ti en la cruz. Si eres verdaderamente su hijo, Él dijo que la sanación es tu pan, tu ración diaria. Y mientras lees esto, que su poder de sanación venga sobre ti en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, declara un día de oración sobre esa dolencia. Pídele a Dios, el gran sanador, que la quite de tu cuerpo. Haz eso inmediatamente. Que Dios responda a tu plegaria. En el nombre de Jesús. Amén. Las causas de la enfermedad. Espirituales. Una enfermedad es espiritual cuando es causada por poderes demoníacos, agentes de Satanás o por maldiciones. Dios, el hombre o Satanás y sus agentes pueden echar maldiciones que pueden resultar en enfermedades. Y este tipo de enfermedad puede ser curada solamente por medios espirituales, esto es, a través de oración y arrepentimiento. Luego,
Hay otras enfermedades que son el resultado de desobedecer la palabra de Dios y además causan daños corporales. Para esto se requiere arrepentimiento, oración y meditación. Siempre digo que los sanadores espirituales y los médicos deberían trabajar en conjunto para obtener buena salud. Es verdad, no hay nada que impida a alguien que está orando por sanación divina recibir al mismo tiempo medicinas. Es solamente Dios quien cura con oración o meditación. Hace poco asistí a una joven muy enferma que dijo haber sido envenenada. Estaba a punto de morir porque sus piernas estaban hinchadas y se le hacía cada vez más difícil caminar. Ella siguió insistiendo con la oración, pero fui inspirado para llevarla a un laboratorio médico para que le practicaran unos análisis. Se descubrió que tenía una infección muy severa de transmisión sexual y fue llevada al hospital. En este momento está totalmente recuperada y ha continuado con su vida. Imagina si la hubiese dejado ir de un lugar a otro solamente pidiendo oración con ese cuerpo hinchado. Seguramente hoy estaría muerta. Los falsos profetas ya han comenzado su tarea, hasta financieramente, diciéndole a la mujer que el problema era espiritual. También recuerdo el prometedor hijo de un pastor que murió de lo mismo hace algunos años. Los padres se rehusaron a llevarlo al hospital para tratar una herida que había sufrido en un accidente, simplemente porque el dogma de su iglesia rechaza los medicamentos. Él murió. Tristemente, miles mueren de esta manera todos los días. Por favor, ¿en qué parte de la Biblia habla en contra de los medicamentos? Cuando un problema es espiritual, debemos usar la oración y otros instrumentos espirituales. Y cuando requiera medicinas, utilízalas. La enfermedad espiritual responderá a soluciones espirituales. Recuerdo a una mujer a quien asistimos en los primeros años de nuestro ministerio en Port Harcourt. Tenía algo así como una herida en su pecho. Cuando estaba por colocar mi mano sobre ella para orarle, ella cayó bajo la unción y permaneció allí por un largo tiempo, inmóvil. Todos, incluyendo a su esposo, se asustaron. Más tarde se incorporó y no vas a creerlo. Algo como un grano se le cayó del pecho y esa herida fue sanada. Sí, esa enfermedad en particular era demoníaca y requirió un proceso de liberación y sanación para curarla. Vemos tantos casos como ese. Recientemente, un amigo me llamó desde otro estado, diciéndome que estaba enfermo. Había sufrido un terrible dolor de cabeza durante semanas y había probado con todas las medicinas, pero la cosa se rehusaba a desaparecer. Él lloraba amargamente mientras hablaba. Imaginaba a un hombre llorando como un niño en el teléfono. Mientras hablábamos, instantáneamente entendí que era un ataque espiritual y reprendí su origen. Él fue sanado inmediatamente. Ahora, aunque este hombre hubiese tomado todas las medicinas del mundo, esa enfermedad hubiera persistido. La enfermedad y las dolencias son poderosos instrumentos en manos del demonio. Los poderes demoníacos siempre afligen a sus víctimas con dolencias y enfermedades, y esos casos deben ser resueltos con instrumentos espirituales. Ahora, ¿has oído sobre personas que fueron atacadas en sueños y se despertaron para luego enfermar y finalmente morir? Es verdad. Conozco a una señora que fue atacada en su sueño y cuando se despertó, comenzó a sufrir de cáncer de mama. Desafortunadamente no logró sobrevivir. Hubo otro joven exitoso que atravesó por una experiencia similar. En su caso, su tío le echó una maldición satánica. Contrajo cáncer en la pierna. Fue tratado dentro y fuera del país. Llegaron a amputarle la pierna. Se apostó todo para salvarlo, pero desafortunadamente no lo lograron. Conocí al joven personalmente. Este tipo de historia se repite todo el tiempo. Ahora bien, es por esto que debemos ser muy cuidadosos en la vida. Debes ser una persona de oración, cercana a Dios. No debes traerle problemas a las personas deliberadamente.
Esto es importante para poder resguardarte de los dardos del enemigo. Son reales. También puedes leer más sobre los indicadores de ataques espirituales en sueños. Muy importante. Desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios puede también atraer malestares y enfermedades. Cuando te rehúsas a vivir según la palabra de Dios, adoras ídolos o practicas ocultismo, Dios te enviará enfermedades y plagas. Recuerda que Él dijo que hay enfermedades que Él envió sobre los egipcios. Si tú vives como un egipcio, lejos de Dios, pecador, recibirás la recompensa de los egipcios. Enfermedades, dolencias, fracasos, miedo, muerte, escasez, destrucción, derrotas, pérdidas de embarazos, etc. Ahora lee Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 16, 21 al 22, 27 al 28. Pero si se rehúsan a escuchar al Señor vuestro Dios y no obedecen los mandamientos y preceptos que hoy les doy, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Serán malditos en sus ciudades y en sus campos. El Señor les enviará enfermedades hasta que ninguno de vosotros quede sobre la tierra en la que están por entrar y ocupar. El Señor los castigará con tisis, fiebre e inflamación. El Señor los afligirá con úlceras de Egipto, tumores, sarna y tiña, de las que no podrán sanar. El Señor te herirá con locura, ceguera y pánico. Jesús, que Dios tenga misericordia. Esto es más que una lista completa. Cuando rechazas la palabra de Dios, estas son las cosas por las que tendrás que pasar. Te afligirá con enfermedades, hasta la locura. Él dijo que andarás a tientas, en pleno día, como si estuvieras en la oscuridad. Yo mismo temo a este Dios. También puedes ver este tipo de maldiciones en otro lugar, especialmente cuando Él te advierte contra servir a otros dioses. Entonces, muchas personas están enfermas hoy en día porque rechazaron las leyes de Dios. Y este tipo de enfermedad puede ser curada únicamente por medio del arrepentimiento y la oración pidiendo el perdón divino. ¿Estás enfermo porque le has desobedecido a Él? Observa lo siguiente. Cuando el rey Abimelec de Gerar tomó a Sara, la esposa de Abraham, Dios inmediatamente declaró la infertilidad sobre toda la casa del rey. Lo acosó en sueños y también lo amenazó con muerte inminente. Solo cuando Abimelec reconoció sus pecados, clamó misericordia e hizo que Abraham rogara por él, recién entonces se levantó la maldición divina. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 20. Un poco antes, debajo del subtítulo espiritual, mencionamos esto. Algunos de los malestares, enfermedades, mayormente incurables, necesidades por las que pasamos hoy en día, son resultado de lo que hicimos o de lo que omitimos hacer para seguir completamente los preceptos de Dios. El pecado contra Dios o contra el hombre siempre tendrá consecuencias. Lo que te sucede hoy no es consecuencia de lo que hiciste en el pasado contra Dios o contra el hombre. Deberías saberlo. Ahora, comienza por aceptar tus pecados y luego ruega por el perdón. Solo cuando hagas esto, Dios podrá perdonarte y sanarte. Esta es su palabra. Ahora, coloca tu mano sobre la parte enferma de tu cuerpo mientras oro por ti. Padre, oro para que tengas misericordia. Por favor, perdona y derrama tu poder sanador sobre la persona que está leyendo esto ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Medioambientales. Debemos mantener nuestro medio ambiente limpio si queremos permanecer saludables. No puedes vivir en un medio ambiente sucio o contaminado y pretender ser libre de enfermedades y malestares. También Dios advirtió a los israelitas que debían mantener su entorno limpio. En un momento dado, mientras todavía estaban en el desierto, Él les enseñó cómo disponer de su excremento. ¿Puedes imaginar esto? Dios ama la limpieza. Sí, Él sana todas las enfermedades, pero quiere que seas limpio. No puedes vivir en un lugar contaminado y creer que tendrás salud.
psicológicas. Esto es cuando la enfermedad toca el estado emocional o mental del individuo. Y varios factores pueden llevar a esto: la depresión, las drogas, los demonios, el daño cerebral y hasta la vida de nuestros pensamientos. Los pensamientos impuros, el miedo y la ansiedad pueden enfermarte. Cuando es depresión, necesitarás el impulso y la seguridad de la fe que vienen de la palabra de Dios. Si se trata de drogas, necesitas arrepentimiento, oración y abstinencia. Si se trata de demonios, deberás echarlos fuera y llevar una vida santa. Y para el daño cerebral, necesitas oraciones y también la ayuda de médicos especialistas en ese campo. La medicación no significa falta de fe. Luego, para obtener la palabra de Dios para este tipo de situación, necesitarás ayuda de un ministro del Evangelio que sea ungido, hábil y conocedor del tema. Físicas. La vejez, la debilidad o el abuso del cuerpo pueden causar enfermedades. La vejez conlleva debilidad de los órganos del cuerpo. Pero Dios prometió renovarnos como el águila joven. La falta de descanso o el mal uso del cuerpo también pueden causar el colapso del sistema corporal. La falta de higiene personal puede también atraer gérmenes, enfermedades y otro tipo de contaminación que puede causar problemas de salud. Aquí no debemos olvidarnos de mencionar el pecado. El pecado y los hábitos pecaminosos son responsables hoy en día de tantas enfermedades. La inmoralidad, el cigarrillo, la ebriedad, la gula, etc., han demostrado ser las causas inmediatas y remotas de las peores enfermedades del presente. Hablamos del SIDA, de enfermedades venéreas, cáncer, diabetes, obesidad, etc. La desobediencia a la palabra de Dios es todavía la principal razón por qué el hombre está afectado con enfermedades y malestares. Por lo tanto, los cimientos de la salud divina están construidos sobre la obediencia y la apropiación de la palabra de Dios, limpieza del medio ambiente, del cuerpo y de los pensamientos y buenos hábitos alimenticios. Ahora, sea lo que fuere que haya causado tu enfermedad, nuestro Dios puede y quiere sanarte. Luego, puedo repetir esto aquí antes de continuar. No hay nada malo en buscar asistencia médica y espiritual al mismo tiempo. Yo aconsejo que las dos obren juntas. No importa cómo lo veas, es en verdad Dios que cura a los enfermos. Por favor, permíteme agregar el mensaje de una reconocida médica, la doctora Claire B. King. Escucha. No debería sorprendernos que tengamos doctores que hablen de su experiencia personal con sus pacientes, sobre cómo fueron testigos de la sanación divina a través de la oración. Después de todo, toda sanación viene de Dios. Un cirujano puede realizar una cirugía, pero debe esperar que un poder superior realice la sanación. Un médico puede prescribir medicinas, pero depende de Dios la sanación. Me habían enseñado en la Facultad de Medicina que era la medicina quien curaba y que eran los médicos quienes administraban la medicina. La gente es materialista, pensé, y por lo tanto pueden solamente ser tratados con drogas y medios materialistas. Ahora comprendí, por primera vez, que la gente es tanto materialista, la carne, como espiritual, el espíritu, y Dios, el gran sanador. Muchas veces pasa por encima de sus leyes naturales con leyes sobrenaturales de amor y gracia, y cura milagrosamente. Poco tiempo después, durante mi estadía en la India como misionera médica interna, aprendí a orar en voz alta antes de una operación. Todos los misioneros lo hicieron. Cuando regresé a mi práctica, sentí que si valió la pena hacerlo en el campo de misión, también valdría la pena hacerlo en casa. Anticipando un orgullo profesional herido,
me decidí a comenzar a orar en voz alta en el teatro de operaciones antes de cirugía. Nunca me he arrepentido de ello. La oración ha cambiado completamente el ambiente de la sala de operaciones. Los pacientes, enfermeras, asistentes, todos nosotros hemos sido cambiados a través de la experiencia de acudir a Dios en la oración antes de aplicar una anestesia. Es una emoción enorme ser consciente del hecho de que el gran sanador está a mi lado. Su presencia me quita una gran carga de responsabilidad de mis espaldas. No solo marcó una diferencia en el teatro de operaciones, sino que también hubo una decidida diferencia en la recuperación de los pacientes. Esto fue especialmente cierto entre pacientes con problemas emocionales y espirituales que habían recibido un alivio en estos aspectos. Grandioso. Esta declaración tan profunda vino de un hombre que por tantos años se dedicara a la oftalmología. Era miembro de la Academia Norteamericana de Oftalmología y había sido presidente de la Stark County Medical Society. Con una maestría en ciencias y doctorado en medicina, él sabía sin dudas de qué estaba hablando. Otros médicos deberían leer esto. Los cristianos también tienen cosas que aprender aquí. Es solamente Dios quien sana. Los doctores pueden prescribir medicinas o tratarte, pero si Dios no te sana, no te recuperarás. Es verdad. Ahora, para los fundamentalistas o dogmáticos cerrados, aquellos que totalmente rechazan la medicación por esperar la sanación divina o por otras razones, Él también tiene una palabra. Por favor, escuchen. La sanación divina no es sustituta de la medicina o la cirugía, pero es complementaria de la medicina científica. Los doctores no son sino instrumentos en las manos de Dios, y el hecho de que Dios a veces elija sanar sin la ayuda de su instrumento debería ser una causa de regocijo más que de confusión. Espero hayas entendido esto. Hemos visto gente morir porque se rehúsaron a recibir medicinas en virtud de esperar una sanación divina. No apoyo eso. Es Dios quien da a los médicos y científicos la sabiduría para tratar y prescribir, pero al final, la sanación le pertenece a Él. Amados míos, saben que pueden recibir todos los tratamientos del mundo y aún así morir de un dolor de cabeza común si Dios se rehúsa a curarte. Y has notado también que hay personas que han sido adecuadamente tratadas, se estaban recuperando bien, pero aún así terminaron muriendo poco después. Entonces, es Dios quien sana. Luego mira el caso del rey Ezequías. Él oró y Dios le prometió sanarlo, agregando más días a su vida. El profeta Isaías además ordenó a los sirvientes del rey aplicar un ungüento sobre sus forúnculos. ¡Hey! ¿Podríamos leer esa parte, por favor? Vayan con Ezequías, el líder de mi pueblo. Díganle, esto es lo que el Señor, el Dios de tu padre David, dice. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Voy a curarte. Luego Isaías dijo a los sirvientes de Ezequías, hagan un ungüento con higos y cubran con él el furúnculo. Ellos así lo hicieron y Ezequías se recuperó. Sí, Dios le había asegurado su sanación, pero a través del profeta, él quiso ordenar que los furúnculos del rey fuesen cubiertos con ungüento. Ahora permíteme darte una tarea y por favor envíame tu respuesta. ¿Qué habría sucedido si el rey se hubiese rehusado a aplicarse el ungüento según lo ordenado por el profeta Isaías? Cualquier cosa, cualquier persona puede transformarse en un instrumento con fines divinos en cualquier momento. Seguiremos hablando sobre el gran Rey Divino más tarde, cuando discutamos el tema de la oración. ¿Podrías seguir adelante? Estás siendo bendecido.